Vamos a arrancar ahora una serie de videos donde vamos a estudiar árboles de decisión. Árboles de decisión es una terminología demasiado genérica porque involucra a cualquier proceso de decisión que se formaliza mediante la estructura de un árbol. Nosotros vamos a ver algo más específico. Vamos a ver una técnica que se llama CART, Classification and Regression Trees, atribuida a Breiman en el año 84, que por supuesto se vino empujando de mucho antes, pero él junto con Friedman consolidó una técnica que hoy por hoy se puede considerar una meta heurística porque le sirve a muchísimos otros procedimientos que utilizan a esta técnica como técnica base. Algunos de estos procedimientos que utilizan a esta técnica como base son muy poderosos y entre ellos figuran Random Forest y Boosting, pero también aparecen otras técnicas como Chive y que son técnicas muy utilizadas actualmente. Y en ese sentido es que aprender CART nos puede servir para entender los principios fundamentales de estas otras técnicas. Quizás son hoy por hoy un poco más útiles que esta técnica que quedó un poco vieja, pero los principios fundamentales los vamos a poder encontrar en Classification and Regression Trees. Entonces vamos a describir brevemente en este primer video cuáles son las características fundamentales de CART. Y primero explicar que es una técnica exploratoria, o sea, no vamos a tener un modelo rígido sobre los datos que van a tener que obedecer, sino que vamos a usar los mismos datos para aprender una serie de reglas. En ese sentido es una técnica exploratoria. Sirve tanto para predicción como para clasificación. Y fundamentalmente es una técnica supervisada, o sea, vamos a tener una target Y que es la que vamos a tratar de predecir y explicar. Y se utiliza muchísimo para clasificar observaciones, para deducir reglas de decisión de por qué ciertas observaciones pertenecen a una clase. Es un buen método para resumir a veces grandes volúmenes de información. Se lo usa también como técnica de screening para seleccionar variables. Y a diferencia, por ejemplo, de los modelos lineales, van a permitir de una manera natural detectar interacciones entre variables y encontrar efectos que son no aditivos. Entonces, en ese sentido es una técnica bastante genérica. Déjenme darles una primera introducción intuitiva a en qué consiste esta técnica, qué soluciones va a encontrar este tipo de técnicas. Pensemos de nuevo de una manera muy esquemática, que tenemos un feature space conformado por dos covariables, x1 y x2, pensemos las continuas, y pensemos en un problema de clasificación, donde las observaciones pueden ser verdes o rojas, pero tenemos dos categorías para nuestra target. Y lo que vamos a querer encontrar, y esto es la solución que va a tratar de encontrar CART, son zonas del feature space que sean lo menos impuras posible. Por ejemplo, esta zona que está acá es claramente una zona roja. En ese sentido es muy poco impura, y eso es lo que vamos a querer, encontrar zonas muy poco impuras o puras, muy homogéneas. Y las zonas, a diferencia de vecinos más cercanos, y acá claro que es importante ver previamente los videos de vecinos más cercanos, porque vamos a poder encontrar algunas similitudes y diferencias fundamentales y particularmente mejoras con respecto a vecinos más cercanos. Así que vean previamente, estudien la técnica de vecinos más cercanos. Pero les decía, a diferencia de vecinos más cercanos, estas zonas del espacio que van a caracterizar observaciones, por ejemplo, rojas, ahora no van a estar definidos en términos de distancias globales del feature space, sino que van a estar definidas como unas zonas, o mejor dicho, elementos de una partición, que se definen en forma ortogonal, basadas en decisiones, utilizando un único feature. Por ejemplo, esta zona que está acá queda definida como aquellos puntos del espacio que tienen valor de x1 menor que este punto, o sea, valor x1 de este lado, y como valores de x2 que son mayores a este punto y menores que este punto. Entonces, si miran bien, estas reglas de decisión basadas en un único feature generan particiones que son ortogonales. ¿Por qué? Porque le doy bolilla a una variable, por ejemplo a x1, y estoy incluyendo, una vez que filtré por esa variable, todos los valores de las demás variables. Eso me genera particiones ortogonales. Y eso es lo que este método va a buscar. Va a buscar elementos de una partición. Recordemos siempre que una clasificación en el fondo es una partición de las observaciones de la base de datos original. Por ejemplo, en este caso, esta clasificación final tiene 5 elementos, 5 subconjuntos. Y son una partición, porque estos subconjuntos, fíjense que son todos no nulos, disjuntos, y yo los uno reconstruyo a la base de datos original. Fíjense en este caso que esta base de datos tiene
una cantidad igualitaria o muy parecida de observaciones verdes y rojas, y de alguna manera la partición final me está dejando clasificar las observaciones de una manera menos impura. Por ejemplo, acá son rojos, acá mayoritariamente verdes, acá mayoritariamente rojos. Y lo que esta técnica va a buscar son estas zonas, estos elementos de la partición, de tal manera que sean cada uno de estos elementos los menos impuros posibles. Esa es la idea intuitiva del método. Lo que vamos a ver en una serie de videos próximos es cómo definir formalmente este tipo de soluciones y cómo opera el algoritmo para alcanzar estas soluciones.